La actividad que vamos a realizar a continuación es el análisis de una investigación concreta en base a las pautas señaladas en el texto El proceso de investigación de Carlos Sabino. Vamos a tratar de identificar algunos elementos de este proceso en una investigación concreta. Para ello les presento el texto Capacidad de lectores competentes y lectores poco hábiles, para recordar información de un texto hipermedial e impreso de Octavio Nao. Luego del título y el autor, el texto señala la institución de procedencia del investigador, en este caso la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. A continuación aparece un resumen, también conocido como abstract, que justamente lo que hace es incluir las ideas principales que nos den de una manera concisa, de una manera abreviada, una idea de qué trata la investigación, señalando habitualmente sus objetivos, los resultados esperados o alcanzados, o toda información que el autor considere esencial para poder resumir el texto de la investigación. También es habitual en las revistas científicas que estos resúmenes estén en más de un idioma. En este caso pueden encontrar la versión en español y en inglés. Quiero señalarles las palabras clave. Las palabras clave aparecen en la mayoría de las publicaciones y sirven fundamentalmente para que podamos situar al texto dentro del área temática en el cual está ubicado. Fíjense la relación que hay entre el título de la investigación y el área temática. De alguna manera, los términos seleccionados en las palabras clave están dándonos un fuerte indicio de cuál es el área temática de la investigación. Luego de los resúmenes o abstracts, comienza ya el texto de esta publicación en una revista científica, que comienza con una introducción donde el autor ha señalado, observen, una multiplicidad de autores. La introducción en este texto es bastante extensa y llama la atención por la cantidad y la diversidad de autores que incluyen la misma. ¿De qué nos habla esto? Esto nos está hablando de los antecedentes de la investigación. Como bien señala el texto de Carlos Sabino, dentro de las características del conocimiento científico, es que el conocimiento científico es un conocimiento sistemático, no es un conocimiento aislado. Los aportes que se van haciendo en los distintos campos de la ciencia siempre son aportes que se van construyendo en base a las aportaciones de otros investigadores que previamente hicieron las suyas. Aquí lo que está mostrando el autor de una manera muy completa son todos los antecedentes que hay sobre su tema de investigación. Luego de los antecedentes, el autor se detiene en las nociones de hipertexto e hipermedios y señala quiénes fueron las primeras personas que utilizaron estos términos, nuevamente poniendo a disposición una multiplicidad de autores. Aquí podemos identificar en esta parte del texto el marco teórico o referencial. Aquí el autor se dedica a definir los términos, los principales términos con los cuales va a trabajar en esta investigación, señalando obviamente quiénes son los autores de esas definiciones y señalar también las teorías en las cuales se inscribe su trabajo. La teoría de la codificación dual se ha utilizado para explicar las ventajas de un programa hipermedial, señala el autor de la teoría. Hay una continuidad lógica entre los antecedentes de investigación
y los referentes teóricos conceptuales señalados en la misma. Nuevamente, el autor se dedica de manera precisa a la revisión de algunas investigaciones previas más directamente asociadas a su trabajo. Todo esto conforma el marco teórico referencial y los antecedentes de la investigación. Luego de la misma, le dedico un apartado al método. Define quiénes son los sujetos de la investigación. Participaron de la misma un grupo de 40 niños de entre 11 y 12 años, matriculados en el sexto grado de un colegio privado de estrato socioeconómico medio alto ubicado en la ciudad de Medellín, Colombia. El criterio de selección fue su rendimiento en una prueba de comprensión lectora, la cual se aplicó a 70 alumnos pertenecientes a 3 grupos distintos de este nivel escolar. Se seleccionaron 20 niños que obtuvieron los mejores puntajes, los cuales estuvieron en un rango de 43 y 53 puntos, y los 20 niños que obtuvieron los puntajes más bajos, que estuvieron en un rango de 23 y 33 puntos. El puntaje total posible en la prueba es de 61 puntos. Aquí lo que tenemos es la definición de cómo toma la muestra con la cual trabaja el investigador. Lo que está señalando es que aplicó a 70 alumnos pertenecientes a un determinado nivel de enseñanza una prueba de comprensión lectora, con la que él ya había trabajado anteriormente, por eso la señala así en la bibliografía, y de estos 70 alumnos seleccionó 40 niños. 40 niños, de los cuales 20 son los que obtuvieron los puntajes más bajos en esta prueba de comprensión lectora y 20 son los que obtuvieron los puntajes más altos. Para completar este criterio de selección se solicitó a la profesora del área de español que confrontara la lista de alumnos que lograron los puntajes más altos y más bajos en la prueba con su propia percepción y evaluación de la competencia de lectora de dichos estudiantes. En su opinión, los resultados obtenidos en la prueba por los 40 alumnos reflejaban bastante bien la valoración que ella tenía de su competencia lectora. Es decir, se utilizó la opinión de la maestra de español de estos alumnos para que tratara de confirmar si la selección de los 20 alumnos con mejores resultados en comprensión lectora y los 20 que obtenían los peores resultados coincidía con el trabajo cotidiano que ella llevaba adelante con ese grupo de clase. Finalmente, señala el investigador, cada subgrupo de 20 alumnos, los 20 mejores resultados y los 20 peores resultados, se dividió aleatoriamente en 2 grupos iguales, uno experimental, que leería el formato hipermedial, y otro de control, que leería el texto impreso. Aquí lo que tenemos es, primero, que cada uno de estos 20 alumnos, cada uno de estos grupos de 20 alumnos, era subdividido a su vez en 10 y 10. A 10 se les plantearía la actividad en formato hipermedial a través de una computadora y a los otros 10 se les presentaría en formato impreso. 10 seleccionados de entre los mejores alumnos en términos de comprensión lectora y otros 10 entre los alumnos que tenían dificultades de comprensión lectora. Aquí, en el método, el autor, observen, ha descrito con precisión el modo en que llevó adelante su trabajo. Señala dónde obtiene la muestra de alumnos, qué características tenía esos alumnos, señala el modo a través del cual seleccionó a los mismos. Finalmente utiliza el término aleatorio para describir el modo en que dividió a los grupos de 20 alumnos en 10 y 10. Recuerden que van a encontrar en el texto de Carlos Sabino la definición de lo que significa aleatorio. Si este fuera una instancia de examen final, sería, por ejemplo, esta una oportunidad en la que el profesor podría preguntar por el concepto aleatorio, a qué se refiere el investigador
diciendo aleatoriamente, y ustedes deberían poder responder conceptualmente qué significa aleatorio en base a lo que explica el texto de Carlos Sabino. Lo mismo sucedería si tomáramos la definición de qué es una variable independiente o dependiente. En esta investigación el autor describe las variables mostrando la relación entre variables dependientes e independientes de una manera explícita. Esto no sucede en todas las investigaciones, en muchas de ellas uno tiene que deducirlo de cómo el autor va describiendo su trabajo. En este caso, este investigador ha preferido directamente poner el título variable independiente y señalar cuál es, y variables dependientes y hacer lo propio. Como variable independiente, señala al tipo de formato textual, es decir, si el texto está en un soporte escrito o un soporte digital. Y como variable dependientes de su estudio es la capacidad para recordar las ideas principales, medida por el número de ideas importantes incluidas en el resumen, y la capacidad para recordar detalles, medida por el número de detalles incluidos en el resumen. Aquí tenemos para observar varias cuestiones. En primer término tenemos el concepto de variable dependiente e independiente para analizar la relación entre variables. En segundo término vemos que dentro de las variables dependientes él señala cómo las mide. Variable dependiente, capacidad para recordar ideas principales, medida por el número de ideas importantes incluidas en el resumen. Ese término, medido por el número de ideas importantes incluidos en el resumen, es el indicador a través del cual él mide la variable. Aquí tenemos el concepto de indicador, el concepto de variable, el concepto de variable independiente, el concepto de variable dependiente. Todos estos términos tienen sus definiciones en el texto y ustedes deben poder apropiarse de estos términos para poder describir adecuadamente esta investigación. A continuación, y una vez que señaló el método, el autor señala los procedimientos, es decir, cómo lleva adelante de manera concreta la investigación. Este apartado será objeto del video que presentaremos a continuación.